No importa cuántos años pasen, todavía siento ese sol en la piel. El sol de Sinaloa. No es el sol playero y amable de Mazatlán que te broncea. Es otro tipo de sol. Uno cruel, primitivo, que le roba el color al mundo hasta dejar solo el blanco del polvo y una vibración temblorosa sobre el asfalto. Han pasado 10 años, pero si cierro los ojos en un día de calor, vuelvo a estar ahí, en el asiento trasero de nuestro viejo Sentra, apretado entre mi hermana menor, Ana, y una montaña de almohadas que olían a casa. Era un viaje familiar, tan cliché que dolía. Íbamos a ver a unos tíos en Los Mochis. Mi padre, en un arranque de autenticidad mal entendido, decidió tomar un atajo por la sierra. Para que vean el México de verdad, dijo con ese tono de sabelotodo que adoptaba cuando usaba un mapa de papel en lugar del GPS del celular. Mi madre, a su lado, torcía los ojos. Ella siempre fue más precavida. Vimos el México de verdad. Ojalá nunca lo hubiéramos hecho. La carretera principal era un río de asfalto, predecible y seguro. Pero el atajo era una vena seca, una cicatriz agrietada en la piel de la sierra. No habíamos visto otro coche en más de una hora. A ambos lados, los maizales se levantaban como un ejército silencioso, tan altos y densos que parecían tragarse la luz y el sonido. Fue entonces cuando empezó. Un golpeteo discreto en el motor, casi tímido, como un corazón nervioso. ¿Oyes eso, viejo?, preguntó mi madre bajando el volumen del radio. No es nada, mujer, es el calor, respondió mi padre, aunque vi cómo sus nudillos se ponían blancos sobre el volante. El golpeteo se convirtió en un traqueteo metálico y furioso, una tos seca y agónica. El coche se sacudió violentamente, y con un último estertor metálico, el motor murió. El silencio que vino después fue absoluto, pesado, solo roto por el zumbido ensordecedor de las cigarras que parecía emanar de las mismas entrañas de la tierra. Estábamos varados. No había señal. Por supuesto que no. Estábamos en medio de la nada, un punto insignificante en un mapa que a nadie le importaba. Solo el calor, la vibración del aire y esa pared de maíz que nos observaba. Caminamos. No había otra opción. El sol nos castigaba sin piedad. El sudor nos pegaba la ropa al cuerpo y cada trago de la única botella de agua que llevábamos sabía a plástico tibio. Ana, con sus 7 años y sus mejillas rojas como manzanas, lloriqueaba en silencio, aferrada a la mano de mi madre. Después de lo que pareció una eternidad, cuando ya empezaba a pensar que nos disolveríamos bajo el sol, vimos el letrero, descolorido y carcomido por el óxido, apenas legible: La Esperanza. 2 kilometers. Qué nombre tan irónico. El pueblo apareció de repente, como un espejismo que se negaba a desaparecer. Era perfecto, demasiado perfecto. Calles empedradas e impecables, casas encaladas con techos de teja roja, macetas repletas de bugambilias de un color violeta imposible. No había ni un papel en el suelo, ni una pared despintada. Y la gente era increíblemente amable. Apenas entramos en la plaza principal, un hombre robusto con overol y una sonrisa llena de dientes de oro se nos acercó. Era Héctor, el mecánico. Nos aseguró que no había problema que no pudiera arreglar, pero que necesitaría tiempo. El dueño del único hotel, un señor de apariencia paternal y cabello cano llamado Ramírez, apareció como por arte de magia y nos ofreció las mejores habitaciones casi regaladas. Considérenlo un gesto de bienvenida, dijo con una calidez que en ese momento nos pareció un milagro. Nos sentimos aliviados, salvados. Fuimos unos idiotas. Esa primera tarde, casi me convencí de que nuestra mala suerte se había transformado en una bendición. El pueblo era tranquilo, demasiado tranquilo.
Mientras mis padres deshacían las maletas, salí a caminar. Fue entonces cuando noté la primera grieta en la fachada perfecta, la quietud. No había niños jugando en la plaza, no había perros ladrando, no se oía música saliendo de las casas. Era un silencio expectante, como el de una sala de teatro antes de que se levante el telón. Más tarde, mientras el sol se derretía en el horizonte, pintando el cielo de colores violentos, vi los coches. Estacionados frente a las casas, había varios vehículos de diferentes estados: Jalisco, Sonora, incluso uno con placas de la Ciudad de México. Todos, sin excepción, estaban cubiertos por una gruesa capa de polvo rojizo, las llantas ligeramente desinfladas, como si llevaran meses o años sin moverse. Se lo mencioné a mi papá durante la cena en la pequeña fonda del pueblo. Se encogió de hombros. A lo mejor la gente de aquí no usa mucho el carro, hijo. Es un pueblo chico. Pero entonces, ¿por qué tenerlos? La pregunta flotó entre nosotros sin respuesta. Esa noche no pude dormir. Daba vueltas en la cama, escuchando los sonidos del viejo hotel. O mejor dicho, la falta de ellos. Era un silencio profundo, antinatural. Me asomé por la ventana. La plaza estaba iluminada por la luz lechosa de unos faroles antiguos. No había un alma. Me quedé ahí, mirando, hasta que mis ojos se acostumbraron a la oscuridad más allá de la plaza. Y lo vi, o creí verlo, justo en la linde del pueblo, donde empezaban los maizales. Vi el parpadeo de varias luces pequeñas, como luciérnagas. Pero no se movían al azar. Se movían en patrones organizados, como si estuvieran patrullando, vigilando. Parpadeé, y cuando volví a mirar, habían desaparecido. Me convencí de que había sido mi imaginación, una jugarreta del cansancio y el calor. Pero un escalofrío me recorrió la espalda. Era la sensación de estar en una jaula muy bonita y muy bien cuidada, pero una jaula al fin y al cabo. Al día siguiente, la pieza para el coche no llegó. Héctor se disculpó profusamente, echándole la culpa a la paquetería. Una confusión en el almacén de Culiacán, dijo rascándose la nuca. Mañana sin falta, ahora sí, se los prometo. La amabilidad de la gente no disminuyó. Al contrario, se intensificó hasta volverse sofocante. La dueña de la tienda de abarrotes nos regaló fruta. El cantinero insistió en invitarnos unas sodas. El propio señor Ramírez se sentó con nosotros en el portal del hotel. Todos sonreían, todos eran amables, y todos hacían las mismas preguntas. ¿De dónde éramos? ¿A dónde íbamos? Si teníamos familia esperándonos. Hacían preguntas casuales con una intensidad que me helaba la sangre. Sus sonrisas eran máscaras, sus ojos, fríos y calculadores, nos medían como si fuéramos ganado en una feria. Fue esa misma tarde cuando encontré el tablón de anuncios. Estaba en la pared de la pequeña miscelánea, casi oculto detrás de un estante de frituras. Entre avisos de fiestas patronales pasadas, colgaban varias hojas de papel, amarillentas y frágiles por el sol. Eran volantes. Se busca familias desaparecidas. Una pareja joven de Tijuana, sonriendo en una selfie playera. Un señor de Guadalajara con sus 2 nietos, posando frente a una catedral. Turistas, viajeros, gente como nosotros. El corazón me empezó a latir con fuerza. Mi mirada recorrió las fotos y entonces me congelé. En una de ellas, una familia de 4 posaba frente a su camioneta, una vieja Ford Explorer azul. Detrás de ellos, borroso, se veía un paisaje de sierra. Y entonces sentí como si me hubieran arrojado un balde de agua helada. Esa misma Explorer, ahora pintada de un horrible color verde botella, estaba estacionada en el patio trasero de la casa de Héctor, el mecánico. El pánico es una cosa física.
Es un nudo en el estómago y un sabor metálico en la boca. Corrí a buscar a mi padre. No dije nada, solo lo tomé del brazo y lo arrastré hasta la tienda. Al principio me dijo que estaba loco, que veía cosas. Pero cuando le señalé la foto y luego lo obligué a caminar por el callejón desde donde se veía el patio de Héctor, vi cómo el color desaparecía de su rostro. Vio la abolladura en la defensa trasera, idéntica a la de la foto. Vio la calcomanía de una palmera descolorida en la ventana. Comprendió. No estábamos varados. Estábamos en una trampa. Estábamos en la lista de espera. Esa noche no hubo dudas. Teníamos que salir de ahí. No esperamos a que Héctor nos diera otra excusa. Sabíamos que ese coche nunca sería reparado. Nos encerramos en la habitación de mis padres, atrancando la puerta con una silla. Mi padre sacó el pequeño cuchillo suizo que siempre llevaba y lo puso sobre la mesa. El gesto era patético, pero entendimos la gravedad. Nos sentamos en la oscuridad, escuchando. El silencio del pueblo ya no era extraño, era amenazante, lleno de una violencia contenida. Cerca de las 2 de la mañana, lo oí. Un rasguño metálico y suave en nuestra puerta. Clic, clic. Un sonido delicado y experto. Me arrastré por el suelo hasta la mirilla, conteniendo la respiración, en el pasillo, bañado por la luz amarillenta de un foco solitario, estaba el señor Ramírez. La sonrisa paternal había desaparecido por completo. En su mano sostenía un juego de ganzúas y trabajaba en nuestra cerradura con la paciencia y la concentración de un artesano abriendo una caja fuerte. Esa fue la señal. Mi padre no esperó. Abrió la ventana de par en par sin hacer ruido. Por suerte, estábamos en la planta baja. Uno por uno, saltamos a la oscuridad y al olor a tierra mojada del jardín trasero. Nuestra única oportunidad eran los maizales que rodeaban el pueblo como un océano vegetal. Apenas nuestros pies tocaron el primer surco de tierra, lo oímos. Una sola campanada. El tañido grave de la campana de la iglesia resonó en la noche. No era un llamado a misa, era una alarma. Era la señal de que la cosecha intentaba escapar. La cacería comenzó. Pero no fue como en las películas. No hubo gritos ni caos. Desde el pueblo, como tentáculos, se extendieron los haces de luz de docenas de linternas, barriendo el campo con una eficiencia metódica y aterradora. No oíamos voces, solo el crujido coordinado de los tallos de maíz al ser apartados, el sonido de pisadas que se acercaban desde todas direcciones. Se comunicaban con silbidos bajos, como pastores guiando a su rebaño. No era la primera vez que lo hacían. Eran cazadores en su propio territorio, y nosotros éramos el venado asustado. Corrimos como nunca en nuestras vidas, a ciegas, tropezando en el lodo, con las hojas de maíz cortándonos la cara y los brazos como navajas. El corazón me martilleaba en los oídos, ahogando los sollozos de Ana. Una linterna nos barrió y nos tiramos al suelo, hundiendo la cara en la tierra húmeda. Oí las pisadas a escasos metros, una respiración tranquila, y luego se alejó. No sé cómo lo logramos. Quizás fue pura suerte. Quizás el destino tenía para nosotros un horror diferente al de una tumba anónima en un campo de Sinaloa. Encontramos una zanja de drenaje, un canal de concreto cubierto de maleza, y nos arrastramos por él, con el lodo frío y apestoso subiéndonos hasta las rodillas. Seguimos la zanja hasta que desembocó bajo la carretera principal, a varios kilómetros de La Esperanza. Estábamos a salvo, o eso creíamos. En el primer pueblo grande fuimos directo a la policía. Nos miraron como si estuviéramos locos. 4 personas cubiertas de lodo, balbuceando una historia sobre un pueblo entero de asesinos. La incredulidad en sus rostros era casi tan dolorosa como el miedo. Aún así, enviaron una patrulla.
2 días después nos dieron el informe. La Esperanza era un pueblo tranquilo y ejemplar, un modelo de comunidad rural. Nuestro carro seguía en el taller de Héctor, pero ahora el motor estaba completamente desmantelado sobre una lona grasienta. Se enojaron por el presupuesto y se fueron sin pagar en mitad de la noche. Les dijo a los oficiales: gente rara. No había pruebas. Los volantes de los desaparecidos ya no estaban en el tablón de anuncios. El caso fue cerrado por falta de evidencias. Intentamos volver a nuestra vida, pero era imposible. El horror no terminó esa noche en el maizal. Simplemente nos siguió a casa, invisible y silencioso. Mi padre se obsesionó con la seguridad. Instaló 3 cerraduras nuevas en cada puerta y barras en las ventanas. Se compró una pistola que guardaba bajo su cama. Mi madre cayó en una depresión silenciosa de la que nunca salió del todo. Pasaba horas mirando por la ventana, con la mirada perdida. Ana tuvo pesadillas durante años, despertando gritando sobre los hombres de las luces. Y yo aprendí a mirar por encima del hombro. Aprendí que el mundo tenía grietas y que si tenías la mala suerte de caer en una, nadie te oiría gritar. Al principio, pensábamos que era solo paranoia. El coche que se estacionaba durante horas al final de nuestra calle y luego desaparecía. Las llamadas telefónicas en mitad de la noche, donde al otro lado solo se oía una respiración tranquila. Pequeños recordatorios de que el mundo no era seguro, de que habíamos visto algo que no debíamos ver. Pero la certeza llegó la semana pasada. 10 años después, estaba en un centro comercial en Monterrey, a un mundo de distancia de Sinaloa. Hacía compras, una actividad normal en un día normal, rodeado del ruido y el caos de la vida moderna. Y entonces, entre la multitud, lo vi. Era el señor Ramírez, el dueño del hotel. No había envejecido ni un día. Estaba parado junto a una fuente, mirándome. No había sorpresa en su rostro, ni miedo. Cuando nuestros ojos se encontraron, una sonrisa lenta y delgada se dibujó en sus labios. No era una sonrisa de saludo, era una sonrisa de reconocimiento, de posesión. Luego, con la misma calma con la que había intentado abrir nuestra puerta esa noche, se dio la vuelta y se perdió entre la gente. Y ahora lo sé. La cacería nunca terminó. No necesitan encontrarnos para matarnos. No necesitan amenazarnos. Solo necesitan recordarnos. Recordarnos que somos su cosecha, la que se les escapó, y que el mundo es mucho más pequeño de lo que parece. Cuento esta historia no para que me crean. La cuento porque necesito que alguien sepa. Porque la próxima vez que vea una cara conocida en la multitud, no estoy seguro de tener la fuerza para volver a correr.